minutos de la mañana. Nosotros continuamos con más información. Y bueno, hoy día hemos amanecido con más datos de la encuesta de Ipsos Apoyo publicada ayer en el diario El Comercio. ¿Qué cosa nos dice esta encuesta de Ipsos Perú? Bueno, algunos datos son importantes. La popularidad de Pedro Pablo Kuczynski, que se creyó que había subido circunstancialmente por el tema de la reconstrucción, se está manteniendo. ¿Seguimos hablando de un hipo de popularidad o ya estamos hablando de un fenómeno que tiene más constancia? Lo mismo pasó con Castañeda, se derrumbó su popularidad a raíz de los problemas de las emergencias y no ha logrado repuntar ese mal paso, Ricardo. Sí, Patricia, la popularidad del presidente sube un punto, pero también sube su desaprobación. Y lo que de pronto tendríamos también que revisar, y lo vamos a hacer de inmediato con nuestro invitado, es que la popularidad del presidente está contenida en un solo sector, el sector A. En los sectores populares el presidente más bien cae bastante, cae 10%, 8%, 6%. Eso debería preocuparle también, imaginamos. Así es, que además son las poblaciones más vulnerables y las que van a requerir de mayor apoyo luego de la emergencia. Por ejemplo, ¿no? Que es donde está la emergencia y donde se explicaba, se supone, el crecimiento del presidente, en realidad es ahí donde está cayendo. Está cayendo, efectivamente. Carlos Alza es nuestro invitado, director de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú y analista político. Con él vemos estas cifras interesantes, pero que pueden ser, como bien decía Ricardo, vistas desde distintos ángulos. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días también. Bueno, lo primero que sí podríamos decir es que la aprobación de PPK se mantiene y se mantienen los mismos rubros o los mismos sectores en que se ha estado manteniendo. Ricardo hace el apunte de que en sectores más populares no tiene tiene la acogida que tienen los sectores más altos, ¿no? Efectivamente, creo que las cifras dan cuenta de una especie de desenganche que todavía se mantiene y porque ha sido constante, ¿no? En los gobiernos, además, que han tenido especial predilección, digamos, por insistir en aspectos más vinculados al mercado, a la industria, que han tenido poca visión con lo social o con poca relación con lo social o que le han dado poco énfasis. No diría que este es el caso necesariamente, pero que en todo caso la percepción de la población es esa, ¿no? De pronto de tener un gobierno muy preocupado de algunas cuestiones que de pronto tienen que ver más con el mercado, con la economía, con el relacionamiento o con algunas políticas que, digamos, los sectores populares no consideran suyas. Sí, ¿no? Que no tocan de algunos, como se decía en algún momento, no tocan su bolsillo, ¿no? O no tocan sus procesos, sus procedimientos más cotidianos. Hay un énfasis, por ejemplo, en el lograr mayor formalización. Pero me parece que todo ese paquete va dirigido a gente que ya está más o menos formalizada, sí, ¿no? Hay otro grupo grande que son personas que no están todavía insertas en el mercado, por ejemplo. Y ese proceso es importantísimo en términos de política social que permita inclusión real, ¿no? Así es. O sea, digamos, el gobierno anterior, con todas las limitaciones que conocemos, tuvo un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que de algún modo tuvo una aproximación un poquito más vinculada a generar que las personas se inserten en un mercado en el que no estaban insertas. Y hoy día el enfoque de pronto está demasiado centrado en la formalización, en entregarle a los ciudadanos de pronto más condiciones procedimentales antes que condiciones reales de acceso a un mercado al que no han tenido acceso hasta ahora, ¿no? Algunas otras cifras que son interesantes. Tenemos entonces ese apoyo. De todas maneras, es importante que la popularidad haya remontado, porque de que ha subido, sí, o sea, ¿no? Sí, yo creo que siempre es importante. El sector ha vuelto a confiar en él, digamos. Sí, hay un tema de confianza y creo que han tenido que ver también algunas decisiones claves sobre el proceso de atención en el norte. De acuerdo. Que de algún modo han generado un poquito de imagen de un gobierno que actúa, que reacciona, ¿no? Ante algunos sucesos, pero siempre siguen siendo sucesos de conflicto, sucesos de emergencia. Y no pareciera más bien un asunto más planificado, más organizado de decisión de gobierno. Y algunos consideran que también esto es fruto de esa campaña publicitaria que se hizo de cómo se manejaba la crisis, al margen de que se puede haber manejado bien, ¿no? La campaña publicitaria también ha funcionado. Sí, yo creo que le está funcionando mucho mejor el tener estrategias de comunicación política que otros gobiernos no han tenido, ¿no? De manera tan clara y tan organizada. ¿Y el programa de televisión suma o resta? Sí, habrá que ver. Ha habido una primera... yo creo que hay algo que se está hoy día ronda en las redes, ¿no? De un poco, póngase a trabajar, ¿no? Y es interesante, ¿no? Por ahí hay
hay una columna en un diario que habla de un poco escúchese a sí mismo primero antes que escuchar a sus asesores o a la población. Y eso es interesante porque... El expresidente García, en esa entrevista que dio la semana pasada, pues decía eso, ¿no? De PPK. En el tema del indulto, por ejemplo, que también revise esta encuesta porque es un tema sensible, ¿no? Dice, el presidente PPK había tomado ya una decisión, pero su entorno lo hizo retroceder. Sí. Bueno, lo que pasa es que ahí creo que hay una... Digamos, el problema de la comunicación política siempre es que uno puede caer en el error de terminar hablándole a las masas o hablando para las masas, ¿no? Y de terminar diciendo aquello que finalmente se quiere escuchar. Y yo creo que eso es un error siempre porque, digamos, de algún modo de un gobierno se espera liderazgo e incluso a veces la población puede no estar de acuerdo, pero el gobierno tiene que generar algún tipo de valor, estrategia, comunicación, retóricas que ayuden a comprender que un fenómeno de repente es equivocado o es correcto, dependiendo de lo que la población piense. Ese es el ejercicio de liderazgo real, ¿no? A mí particularmente, no sé cuál es tu visión, Carlos, me parece que hay una suerte como de falta de posicionamiento total, ¿no? O sea, PPK todavía está como que no sabes muy bien para dónde va. Para dónde va, exacto. Pero curiosamente la oposición también. La oposición también está en esta especie como de bamboleo que no se sabe muy bien cuál es su derrotero, ¿no? Lo cual hace más grave la situación del Estado, ¿no? Porque ya no es el gobierno, sino es el Estado peruano, el país, digamos, el que ha terminado teniendo una situación un poco ambigua de incertidumbre sobre el horizonte hacia donde caminamos. Claro. Y yo creo que eso, claro, digamos, por otro lado, CEPLAN no nos ayuda mucho, no tenemos una mirada estratégica, no hay una visión más o menos coherente de todos los ministros hablando todos al mismo tiempo, por el contrario hay ciertos conflictos. Yo creo que todo esto abona mal a la popularidad de un presidente que mejora en algunas cosas, pero que de pronto no se siente que está gobernando, liderando, dirigiendo un país con firmeza, ¿no? Y eso me parece a mí preocupante. De hecho, el programa de televisión a mí no me parece mal que haya un mecanismo de comunicación con el presidente. Pero es una herramienta, vamos a ver cómo se emplea. Pero hay que ver cómo se emplea, exacto. Eso es. Y en ese esfuerzo del gobierno por llegar, porque requiere de todas maneras una base popular, porque recordemos, no tiene un grupo parlamentario sólido que apuntale sus políticas y requiere precisamente del respaldo popular. En ese esfuerzo, ¿cuánto daño podría hacerle, por ejemplo, no una gestión, pero sí una declaración, un gesto como el de la ministra de Salud, que de algún modo dijo que se está haciendo un psicosocial con lo del dengue en Piura, por ejemplo? Bueno, ahí yo creo siempre, recordemos que había habido alguna vez un primer ministro, ¿no? Que habló de un poco de que la percepción estaba alterada en la población. Y yo creo que hay que tener cuidado porque, primero, las encuestas siempre miden, pero son finalmente aproximaciones probabilísticas sobre lo que pasa en la población. Y es, por supuesto, digamos, una herramienta útil, pero hay que leerla con cuidado. Segundo, por supuesto hay que considerar un gobierno que no necesariamente tiene que tomar decisiones, insisto, en función a lo que las masas dicen. O sea, esto no puede ser un gobierno plebiscitario todo el tiempo. No. El caso del indulto es un caso interesante porque hay un gran porcentaje de población que apoyaría un eventual indulto. Sin embargo, claro, el acto de gracia del indulto es en realidad una decisión presidencial que tiene consideraciones exclusivamente políticas o humanitarias y que en el fondo tendrían que ser tomadas... El problema es que tiene connotaciones políticas, porque si fuera solamente humanitaria estaría en su casa. Así es. Entonces, y eso yo creo que pone al gobierno, por supuesto, en jaque porque y al presidente sobre todo, porque es una decisión presidencial. Y ahí se debe dudar, ¿no? Es uno de los pocos actos de gobierno, si no el único, que dependen estrictamente de la voluntad del presidente. ¿Quiere o no quiere? Punto, se acabó. Y quiere o no quiere, pero además, y dependerá de qué lugar en la historia quiere tener, ¿no? Porque podría toda la población estar de acuerdo y él no tomar la decisión y, bueno, ser el presidente que no indultó a Fujimori. Pero también, claro, seguir las voces del pueblo y luego quedar en la historia como el presidente que indultó al presidente Fujimori. Creo que tiene una carta, tiene una mejor posición con respecto al indulto y es el haber planteado otra alternativa que el Congreso rechazó. O sea, ¿no? Finalmente puede decir, miren, no era mi primera opción, pero yo no voy a dejar que este señor se muera en la cárcel, ¿no? Si ustedes sí lo van a hacer, yo no lo voy a hacer, ¿no? Y la población pareciera que recoge una percepción en la que el Congreso tiene una responsabilidad. Así es. Y la responsabilidad además de no un Congreso cualquiera, sino de su mayoría, que es justamente los que tendrían que haber apoyado la propuesta si es que querían que Fujimori esté realmente en mejores condiciones. Carlos, nos queda un minuto y quiero... El caso Castañeda me parece alucinante. Alucinante. Yo no sé si a mí, nuestra percepción, con Ricardo comentábamos temprano, yo creo que sobre el Guayco se le ha montado el tráfico. Algo ha pasado, ¿no? Que la gente se le volteó el santo, como dicen las abuelas, ¿no? Bueno,
lo que pasa es que creo que también en política, así como no hay muertos en política, también es cierto que las popularidades, pues, o las estrategias de mantener popularidad bajo el silencio, bajo la ambigüedad, la duda, no duran siempre, ¿no? Claro. Y yo creo que la población en algún momento empieza a notar, a darse cuenta de que hay acciones erráticas, de que hay problemas de transparencia, de que hay un problema de comunicación y que efectivamente además hay decisiones que vienen siendo muy cuestionables sobre el tránsito, sobre el transporte, sobre la infraestructura, sobre las decisiones inmobiliarias. O la sensación de que no te arreglan tu problema. Y que y que además es un municipio, pues es una unidad de servicios, ¿no? Al ciudadano. Este municipio además es una unidad de servicios. También el problema es que es una unidad política muy fuerte frente al Ejecutivo, frente al Gobierno Nacional. Y ahí, digamos, hay una complejidad que suma a que el gobierno municipal metropolitano, porque es un régimen muy particular, muy especial, sea un régimen diferente. Pero su centro deberían ser las políticas urbanas. Y uno no ve que el gobierno municipal de Castañeda del Ocio tenga políticas urbanas claras en lo social, en lo político, en lo económico, incluso en la inclusión social de la propia ciudad. Hay mucha población que no tiene servicios básicos, que carece de inclusión financiera, de inclusión económica, y pareciera que el gobierno municipal está dedicado básicamente a resolver un problema de cómo reconstruye un puente o no, y encima los puentes se caen. Y entonces, claro, la percepción de la población tiene un punto de agotamiento y yo creo que está llegando con mucha fuerza y no dudaría que en los próximos meses la popularidad siga bajando, sobre todo porque además no hay ningún tipo de cambio de actitud de parte del alcalde Castañeda, ¿no? Muy bien, Carlos. Si esto sirve para que el alcalde Castañeda reflexione y empiece a ponerle el punche a esos problemas, entonces será la mejor bajada de encuesta de la vida, ¿no? Así es. Ojalá, porque la ciudad todavía requiere mucho política urbana y yo creo que ahí es donde tenemos el mayor déficit hoy día en la ciudad, ¿no? Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias por este análisis, siempre clarísimo. Gracias. 6:16, nos vamos a una pausa. Muchísimas gracias por este análisis, siempre clarísimo. Gracias. 6:16, nos vamos a una